Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y vamos a buscar Hebreos, capítulo 3, al versículo 15. Unánimes juntos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque son hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, tú que estás en los cielos, ábrelos hoy y derrama de tu espíritu a nosotros. Que podamos escuchar tu palabra, que no sean mis ideas, que no sea mi opinión, que no sean mis palabras, que sea tu Espíritu Santo llenando y dando tu palabra, Señor, y que estemos atentos. Toca nuestra vida hoy, Señor, y que nos hagas reflexionar a nuestro espíritu, Señor. Llénanos con poder. Guíanos, Señor. Sé tú guiándonos esta mañana. Queremos obedecer tus mandatos y hacer tu voluntad el día de hoy. ¿Qué nos enseña hoy tu Biblia acerca de la vida de fe? Señor, hoy te damos gracias porque estamos aquí esforzándonos, vinimos aquí a rendir culto y necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. Quiero recordarle el título, Oiga voz. Hebreos, el que adelante, nos está hablando de que es importante que escuchemos su voz. Tenga eso ahí presente. Quiero hacerle una pregunta. Cuando hay un simulacro, se encienden alarmas de alerta, ¿verdad? ¿Qué hace usted ante el llamado de esa alarma? De pronto hay un incendio, de pronto hay un terremoto, un sismo. ¿Qué hacemos ante una llamada de alerta? Usted tiene una preparación con antelación ante ese llamado de alerta. Por ejemplo, recuerda hace 2 semanas atrás, en la Iglesia Palabra Viva, se nos explicó que iba a haber y que debíamos estar preparados para evacuar el salón y encontrarnos en la parte de afuera. Todos sabíamos que no debíamos correr apresuradamente, ¿verdad? O que no debíamos preocuparnos por nuestro bolso, nuestras cosas para sacarlas, ¿verdad? El reto era salir y encontrarnos con nuestros hijos afuera de la iglesia. Y con eso evitábamos que si hubiese un temblor, las cosas cayeran sobre nosotros. Ahora, usted se estará pensando, de pronto en casa, si llega a haber un accidente, un sismo, usted ha tenido acuerdos con su familia para salir y tener allí un punto de encuentro, ¿verdad? ¿Dónde es ese punto de encuentro? ¿En qué lugar lo van a hacer? Ustedes escuchan las alarmas, las alertas y saben que deben evacuar. Bueno, ustedes escuchan, ¿verdad? Tienen orejas y oídos que sirven. Pero, ¿y los sordos? ¿Yo? ¿Qué puedo hacer yo ante un sonido de alarma o Viviana que también es sorda? No podemos responder ante ese sonido. Si hay alarmas, escuchamos, ignoramos el sonido de alerta. Quiero contarle una experiencia. Más o menos en el 2012, era un día sábado, mi familia se fue a la iglesia a preparar cosas para el domingo y yo estaba en mi casa solo. Vivíamos en un tercer piso
estaba trabajando frente al computador y detrás del computador había una persiana. Tenía un vaso de agua al lado y estaba allí concentrado trabajando cuando de pronto sentí que empezó a moverse la persiana de un lado al otro y me asusté y dije, ¿qué está pasando? Y dije, se está moviendo todo y vi el agua, que el agua rebosaba y se movía en el vaso. Esa fue mi alerta, ¿no? Porque yo no escucho. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que salgo? ¿O será que me resguardo debajo del escritorio evitando que algo me pase? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así que no sabía qué decisión tomar, la verdad. Miré en la ventana y vi que todos mis vecinos que vivían en el apartamento salieron. Todos estaban en la calle afuera como a salvo llamando a sus familiares. Y yo fui el único que me quedé allí. Y dije, oh, me cogió la tarde. Seguramente sonó la alarma del sismo y todos salieron y yo no escuché y puede que todo caiga encima mío. Yo no escucho. Las personas sí lograron salir y esperar a que calmara la tierra y entrar. Yo, mientras tanto, estaba buscando las llaves para saber si podía salir. Y eran importantes las llaves, tenía que hacer algo por mi vida. Yo no escucho. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque quiero hacer un paralelo con que hoy la Biblia nos... Dios hace un llamado a usted, hace una alerta, hace un aviso. Pero ¿para qué Dios llama? ¿Sabe? Parte del carácter de Dios es el Dios. ¿Y para qué llama a Dios? ¿Por qué nos llama a Dios? Dios quiere escogernos con un propósito especial. Vaya conmigo y por favor busquemos el libro de Isaías, capítulo 55, verso 3. Y dice así, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. ¡Wow! Significa que parte del carácter de Dios es que Él ama, pero espera que usted y yo escuchemos. Porque Él tiene promesas para su vida. Él es fiel y eterno, igual que las promesas que hizo a David. Dios llama y nuestra responsabilidad es escuchar. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Dios hace diferentes clases de llamados. En el Antiguo Testamento, Dios llama a los profetas, a muchos y varios profetas. Uno de esos que quiero decir es Samuel. Dios escoge a Samuel para una misión importante, para que le sirva y pueda escuchar la voz de Dios y transmitir ese mensaje al pueblo. Pero Samuel era muy joven. Samuel no conocía al Señor. Samuel servía al sacerdote Elí, el principal en el templo. Samuel le servía a él. Pero un día en la noche, mientras Samuel descansaba en su cama, escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel. El primer llamado, la primera alerta. Así que Samuel se baja de su cama, va y busca a Elí y le dice, Elí, ¿me estás llamando? ¿Necesitas algo? Pero Elí, ¿qué le responde? No, Samuel, yo no te he llamado, ve y descansa, vuelve a tu cama. Así que Samuel nuevamente se va a su cama a descansar tranquilo. Y viene un segundo llamado, Samuel, Samuel. Samuel vuelve y se levanta y busca a Elí. Elí, ¿me estás llamando? ¿Me necesitas? El sacerdote Elí le dice, no, vete a tu casa, vete a tu cama. Pero si alguien te vuelve a llamar, como consejo te digo, respóndele. Así que vamos a leerlo en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Samuel escuchó la voz de Dios y recibió el consejo del sacerdote Elí. Responde a ese llamado. Samuel era muy joven, Samuel no conocía la voz de Dios. Pero cuando la escuchó por tercera vez, Samuel respondió, estoy atento, háblame, estoy dispuesta a servirte. ¿Sabe qué me impacta de Samuel?
que siendo muy joven y de pronto muy inexperto, Samuel no rechaza el llamado de Dios y no dice, ay, no, es que yo no sé nada, ¿cómo te voy a responder? No, déjame descansar. No, Samuel tiene una actitud en su corazón en la que de una vez dice, Señor, habla, que estoy dispuesto a escuchar. Dios también llama a otro personaje de la Biblia y es al rey David, pero lo hace de diferente forma. Cuando llama al profeta Samuel, lo llama directamente, audiblemente, pero cuando lo hace con David, Dios usa al profeta Samuel para llamar a David y ungirle como rey. ¿Y cómo Dios llama a David? Busquemos, por favor, Primera de Samuel, capítulo 16, versículos y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Qué significa esto? Samuel obedece la orden de Dios de ir y ungir al rey David, otro personaje muy joven de la Biblia, pero que en la voluntad de Dios estaba el escogerle. ¿Y para qué Dios había escogido a David? Para gobernar la nación de Israel. Y porque en el fondo Dios sabía que David iba a escribir salmos que exaltarían su nombre. El rey David obedece y cumple el propósito de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios está llamando. En el Nuevo Testamento, Dios hace un llamado también a Saulo y a Bernabé. Dios llama y escoge dos hombres y los direcciona a cumplir su propósito. ¿Quiere buscarlo conmigo, por favor, en Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios en el Nuevo Testamento también hace un llamado, pero lo hace a través del Espíritu Santo y les imparte poder y les escoge tanto a Pablo y a Bernabé. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir y evangelizar, predicar, fundar iglesias, escribir cartas a esas iglesias y edificar la obra. El mismo Espíritu Santo de Dios les da ese poder y les apoya y les guía a hacer esa gran comisión y ese trabajo. Esa clase de llamado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo vemos los profetas y en el Nuevo vemos al Espíritu Santo obrando en medio de ese llamado. Dios tiene poder y tiene planes perfectos con su Espíritu Santo. Él es quien guía. ¿Sabe qué? Jesús también nos llama. ¿Qué clase de llamado hace Jesús? Jesús hace un llamado a la salvación. Jesús llama a la salvación. Busque conmigo, por favor, Mateo capítulo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Dios mismo dice: escuchen a Jesús, escuchen las palabras de Jesús, a Él escuchen. Wow. Yo mismo me pregunté, ¿por qué? Señor, ¿por qué tengo que escuchar a Jesús? ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Y comprendo, en el Antiguo Testamento escuchábamos a los profetas hablar al pueblo de Israel, lo entiendo. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habla, pero a Jesús, escuchar a Jesús, ¿para qué? ¿Por qué? Hay un propósito especial en escuchar a Jesús. Juan, capítulo 5, verso 25 dice:
de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Claro, comprendemos que es importante escuchar las palabras de Jesús, porque este versículo nos hace ver que aquellos que están muertos en el espíritu, que no tienen relación con el Padre, al escuchar la voz del Hijo, su espíritu recobra vida y vivirán. Claro, es que el escuchar a Jesús, sus palabras nos dan vida y vida eterna. Pero usted escucha porque usted es oyente. ¿Y los sordos cómo hacemos? Yo no puedo orar ahorita que Dios sane a los sordos y que todos escuchen. Nosotros escuchamos a través de los ojos, vemos las señas y con ellas sentimos y nuestro espíritu recobra vida. Los sordos también tenemos vida en el espíritu y también debemos escuchar las palabras del Hijo. Yo no sé si algunos que están aquí en la iglesia vienen por primera vez. Y de pronto usted no conoce a Jesús ni conoce a Dios. Mire, le digo, este es el tiempo de escucharlo. De pronto algunos hace muchos años están aquí en la iglesia, 9, 10 años. Llevan su tiempo congregándose, han aceptado a Jesús en su corazón, al igual que yo. Nací en un hogar cristiano, pero desde los 9 años tomé mi decisión de aceptar a Jesucristo como mi Salvador y que sus palabras fueran para mí. Y tuve un tiempo de dependencia de mi papá como pastor y lo veía predicar y yo decía, yo quiero en un futuro hacer lo mismo, yo quiero predicar. Y jugaba a ser pastor. Y recuerdo que también en los juegos hacíamos que me interpretaban y me daban voz y yo me sentía gozoso. Pero después que pasó el tiempo me sentí frustrado y mi espíritu se debilitó. Me aburrí de muchas cosas, de muchas situaciones difíciles en mi vida. Mi papá enfermó y por voluntad de Dios Él se lo llevó. Y no entendí por qué y entré en confusión porque yo dependía del pastoreo de mi papá. Y me sentí frustrado espiritualmente y decidí irme al mundo a tener una vida de pecado y de maldad. Mire, al igual que el salmista, cuando decía que el pueblo de Israel se apartó del Señor y no escucharon su voz y en el desierto fueron rebeldes, sabe que mi vida fue igual. Yo asistí a la iglesia muchos años, pero este año he sentido que Dios ha hecho un llamado a mi vida. Un día quise alejarme de Dios y no seguirle más. Y yo era consciente de su palabra y era consciente de su llamado, pero quise no escuchar más. Y por más que Él me llamaba, lo rechacé. Desvié mi vida hacia otros caminos y Dios seguía insistiéndome y dije, no más. No, estoy cansado. No siento fuego en mi relación con Dios. Me gusta el mundo, me gusta trabajar, me gusta la fama, me gustan las cosas que hago. Casi muero y Dios seguía llamándome. El último momento estaba en un colectivo sentado en la parte de atrás, llovía fuertemente y era de noche. El colectivo estaba casi vacío, yo estaba ahí, al lado mío había una mujer, adelante, y eran las 11 de la noche aproximadamente, me dirigí a mi casa. Estaba en el colectivo cuando vi a un hombre indigente, de ropa fea. Me empecé a asustar, entró al colectivo, subió. Yo como estaba en la parte de atrás, cogí mi maleta y me cubrí el pecho. Tenía cosas importantes en mi maleta y él subió de una con un puñal y quiso enterrármelo. Yo empecé a llenarme de espanto y con mi maleta me cubría, pero no entendía por qué una persona, si estaba borracho, drogado o loco, perdió el sentido y quiso atacarme. Nadie me ayudaba, ninguna persona me defendía. Yo estaba solo y sentí que Dios me estaba mostrando, Cristian, o tomas una decisión en servirme o te quito la vida. Y casi muero. Lloraba, llegué a mi casa a postrarme de rodillas y le dije, Dios, perdóname, yo te he ignorado todo el tiempo y he ignorado tu llamado. Yo no te he escuchado. Y he estado
igual que el pueblo de Israel. En la mañana le dije a mi papá, papá, estoy arrepentido, necesito la vida. Papá oró por mí para que Dios volviera a restituirme y volver a empezar el camino con Dios, que no ha sido fácil. Al igual que usted, iglesia, ¿cómo respondemos ante ese llamado? Vaya conmigo, por favor, y busquemos Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, este versículo a mí me toca fuertemente. Este año que estuvimos sirviendo aquí en Palabra Viva, obedeciendo, míreme lo que Dios está haciendo conmigo, estoy aquí enseñándole. Estoy obedeciendo su llamado. Y usted, quizás muchos años ha estado allí sentado y el Señor le ha llamado a hacer la misión, a ir y enseñar a otros, a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a enseñarles la palabra. Quizás usted diga, sí, Señor, yo quiero servir, yo quiero responder ese llamado, yo quiero predicar, yo quiero evangelizar. Pero ¿sabe qué? En su propia decisión usted no puede hacerlo. Usted no puede ir y hablar lo que usted quiera. Muy buena la actitud, pero antes de eso, usted necesita pedir a alguien especial. Usted necesita tener el poder para evangelizar. Busque conmigo, por favor, Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto significa que usted, iglesia, debe pedir que le llene el Espíritu Santo para que le recuerde lo más importante, las palabras de vida de Jesús, porque ellas le van a ayudar y usted va a poder evangelizar. Le aviso, iglesia, anímese a evangelizar en Cota. Vamos, hay que hacerlo. De pronto usted en su interior dice, ¿evangelizar yo? ¿Cómo? A mí me da vergüenza, yo no sé nada. ¿Cómo? ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo la saludo? ¿Qué le digo? Evangelizar, y aparte en Cota, qué lejos. A mí me gusta más cerquita en mi barrio. Es más fácil, ¿no? No tengo que transportarme, no tengo tiempo. ¿Cuántos en Cota están sedientos por oír la palabra? Y usted y yo somos responsables, pero debemos ser llenos del Espíritu Santo para evangelizar. ¿Cuándo evangelizaremos la comunidad sorda? Yo le he rogado y le he dicho, Señor Espíritu Santo, ayúdame para que los sordos puedan venir aquí a Palabra Viva y empecemos un ministerio con sordos, que podamos invitarlos, pero ¿sabe qué? No vienen. ¿Y cómo los sordos serán salvos? Porque tienen que ver las palabras de vida de Jesús. Y usted y yo somos responsables, pero con la llenura del Espíritu y con el poder de su Espíritu lo haremos. A Pablo y a Bernabé el Espíritu Santo los ungió y fueron con poder a hacer la obra, al igual que usted y yo debemos hacerla. ¿Cuánto tiempo quizás usted ha sentido su vida de fe debilitada y ha sido tentado y ha sido desviado para no hacer la obra? Tranquilo, usted y yo podemos pedir al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo es tan importante, porque cómo nos comunicamos con el Padre.
El mismo Espíritu Santo de Dios tiene una función especial y es la de ayudarnos. El Espíritu Santo no nos pone condición, ¿o sí? Jamás. ¿Sabe por qué? Porque en la misericordia del Señor Jesucristo nos lo dejó para que pudiéramos servir y hacer la obra. Y Él es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Mire, en mi experiencia personal, hace una semana, cuando el pastor me dijo, Cristian, vas a predicar, yo le dije, listo, ok, voy a preparar, bueno, alisté, pero no entendía nada. Estaba tan confundido, tenía mi cabeza tan revuelta, no sabía qué versículo tomar. Y sabe que es para mí mucho más difícil porque esto es español y es mi segunda lengua. Mi primera lengua es la lengua de señas y al traducirlo yo no entendía nada y me sentí frustrado. Así que le dije, Espíritu Santo de Dios, lléname con poder y ayúdame para que tu palabra sea entendida y yo pueda predicar a otros, que no sea yo, que no sean mis fuerzas, ay, que para que me vean mis señas lindas, mi cara bonita, no, señores, es para que ellos escuchen tu palabra. Y hoy cuando todo empezamos a reunirnos y cuando el pastor dice que a futuro va a ampliar la iglesia, ¿sabe qué? Nuestra primera responsabilidad es pedir la llenura del Espíritu para llenar este lugar. Mire, todavía hay sillas vacías. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a conformar con la silla vacía al lado nuestro? No, señores. Hoy vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor también le esté confirmando a usted sus dones. Claro, yo entiendo. Todos venimos a la iglesia, pero no podemos esperar que solamente haya un evangelista. Si usted hoy quiere servir y sabe que puede hacerlo con los niños, hágalo, es tiempo. El Espíritu Santo le dará la llenura y le capacitará para toda buena obra, para ser maestro. Él mismo da su manifestación a través de la lengua de señas. Si usted quiere trabajar con los sordos, bienvenido sea. Que el Espíritu Santo le esté guiando en dónde debe usted servir. Si usted tiene el anhelo, pero se siente frustrado y debilitado, este es el tiempo, es la oportunidad que pidan la llenura del Espíritu para trabajar en el ministerio en el que Dios le ha dado. ¿Sabe qué? Pronto vendrá el Señor. Este año se está acabando y el otro año, ¿qué va a ser de nuestros proyectos de vida? Mire, el mismo Espíritu Santo de Dios nos guiará a hacer su obra. En su casa le voy a rogar que lea 1 Corintios 12, capítulo, versículo 4 al 11. Usted lo va a leer en su casa y allí entenderá que Dios, por medio del Espíritu Santo, le ha regalado dones y talentos para servir. A mí me interesa y me encanta la manifestación del Espíritu Santo. El Señor ha dado diferentes dones, ¿cierto? Dones para enseñar, dones para predicar a uno de los sordos. Pero yo nunca imaginé que el Señor me regalara también el hablar en lenguas. Yo soy una persona sorda. Yo ni siquiera escucho mi voz, no sé cómo suena. Y ustedes sí pueden ser llenos del Espíritu Santo y hablar en lengua es muy fácil. Ustedes escuchan su voz, yo soy sordo. Y a veces le pregunto a los sordos, ¿tú hablas en lenguas? ¿El Espíritu Santo te llenó? Ay, no, eso es solo para los oyentes, yo soy diferente. ¿Cómo así? ¿Creen que el Espíritu Santo no los puede llenar? ¿Creen que no pueden recibir esa manifestación? ¿Sabe que sí? Abra su interior y reciba la que el Espíritu Santo le guiará y dará esos dones y esas habilidades. Cuando yo era niño, tenía 12 años, me bauticé. Y mi papá me enseñaba el tema del bautizo, lo que significaba. Mi papá sabía muy bien las señas, así que yo aprendí y quería bautizarme. Y mi papá era mi ejemplo y me mostraba la Biblia y lo que Jesús enseñaba y yo aprendía en mi interior. Así que me bauticé. Y una persona, Patti, una misionera que trabaja con los sordos, ella me preguntó, Cristian, ¿tú has recibido el bautizo del Espíritu Santo? Y yo me burlé. ¿Cómo cree que lo voy a recibir? ¿Tú no crees, Cristian? Si yo no creo, estoy rechazando sus palabras. Pero ¿cómo, Patti? Yo no hablo. Tranquilo, Cristian, el mismo Espíritu Santo te va a tocar y Él te lo dará de la forma que Él quiere. No limites la expresión del Espíritu Santo, acéptalo.
¿Cómo? Bueno, Espíritu Santo, entonces hazlo. Yo estaba asustado, de verdad. ¿Cómo lo va a hacer en mí? Está como loco esto. Así que el Espíritu Santo, que es mi ayudador y mi consolador, vino en un momento y yo sentí fuego en mi interior y sentía una bola en mi garganta y mi cuerpo lo limitaba y decía, no lo hagas, no lo hagas, pero mi espíritu decía sí, hasta que empecé a gritar y a hablar en lenguas. ¿Qué significaba? Yo no tenía ni idea. De pronto, al igual que ustedes, anhelamos o nunca hemos tenido esa manifestación del Espíritu Santo. O quizás lo tuvimos un tiempo y dejamos morir eso en nosotros. Hoy es tiempo de pedir la llenura del Espíritu y su manifestación en lenguas. ¿Sabe qué? No solo con la voz los sordos hablan en lenguas. Cada uno Dios le ha dado algo particular. Lo hacen también en señas. Hacen unas señas diferentes que el Espíritu Santo les da. Vaya conmigo, por favor, y busquemos Hechos, capítulo 2, del versículo 3 y 4, y comprobemos que esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros. Y dice así, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es el poder del Espíritu. De pronto usted piensa, bueno, sí, el Espíritu Santo llena, pero llenó solo a sus discípulos en esa época. A mí no, conmigo es diferente. No, deje de creer esas mentiras de Satanás. El Espíritu Santo desde el Antiguo al Nuevo Testamento siempre se ha manifestado y llena. Claro, el Espíritu Santo nos regala dones, nos reparte y nos guía a toda buena obra, como misioneros, como pastores, pero también nos da esa manifestación en lenguas. Ustedes como iglesia tienen un privilegio de escuchar la palabra y de estar dispuestos a la voz del Espíritu. ¿Recuerda Hebreos capítulo 3 versículos 14 y 15? Ellos endurecieron su corazón y no quisieron oír al llamado del Señor. Se pierde una grandísima oportunidad cuando no escuchamos la voz de Dios. Y usted le dice al Señor, Señor, espérame, yo estoy ocupado, yo estoy en mis cosas, en mi trabajo, yo después escucharé el llamado. Pero ¿sabe qué? Después puede venir el arrebatamiento y usted se perdió una gran oportunidad. Y quizás allí usted pida, Señor, ayúdame. Lo siento, el tiempo pasó. Aquí en la tierra es el tiempo para aprovechar y responder al llamado del Señor. Hoy escuche su voz, iglesia, escuche. Hoy escuche la voz de Jesús y sea testigo y tenga la vida del Hijo. Él le regala vida porque rechazamos su voz. ¿Por qué? ¿Por qué si usted puede y tiene el privilegio de escuchar su palabra? ¿Usted ha reflexionado en su interior? ¿Ha aceptado las palabras de Jesús? ¿Ha aceptado el llamado que Él le ha hecho? Cuando el Espíritu Santo le llene y vaya a hacer misiones, hágalo. No espere. Recíbale hoy. Yo siento que esta también es una oportunidad de mí para responder al llamado porque yo me he negado a ese llamado. Y el pastor me dijo, ve a predicar. Y yo seguramente podría responder, no, pastor, luego. Pero sabe que voy a perder una oportunidad y voy a rechazar el llamado del Señor en mi vida. Pero dije, acepto, estoy dispuesto, soy consciente que soy débil, soy carne, soy humano, al igual que usted, peco. Pero sabe que el Espíritu Santo es el ayudador. Y Él me ha ayudado a comprender las palabras de vida del Hijo. Póngase de pie, por favor. Recuerda que yo le comenté acerca de un llamado, de un sonido de alerta ante un simulacro, ante un sismo en el cual debemos actuar. Mire, hoy la voz de Dios está haciendo esa voz de alerta y de llamado a su vida, porque es tiempo de servirle, es tiempo de que usted ponga atención a las palabras de vida del Hijo. Si no se haga el sordo ante ese llamado,
como el pueblo de Israel, que fueron tercos, obstinados, duros de corazón y rechazaron el llamado que el Señor les hacía a ser su pueblo. Hoy usted responde a ese llamado y acéptelo. Y mientras oramos, pídale al Espíritu Santo de Dios que le llene. Y si usted ha rechazado ese llamado, pídale perdón al Señor. Y es tiempo de que su corazón cambie y acepte y se comprometa con el Señor a servirle, para lo cual Él le ha llamado. Igual que Samuel no colocó impedimentos, sino que le dijo: he aquí tu siervo escucha. Habla, Señor. Dígaselo usted hoy al Señor. Padre, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, y toda gloria sea a ti. Que los cielos se abran, Señor, y que llenes tu iglesia, palabra viva, porque tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí, y sabes que algunos se han endurecido, que algunos se han adormecido, que han postergado el llamado que tú les has hecho y que han dado prioridad a otras cosas. Perdónanos, Señor, como iglesia, por rechazar tu llamado, por rechazar tus palabras de vida, Señor, porque les hemos hecho el quite y hemos sido sordos espirituales. Pero Espíritu Santo de Dios, tú eres quien nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Tú nos sigues animando, nos sigues instando a escuchar la palabra del Hijo. Y tú estás aquí como testigo de toda verdad y estás dispuesto a acompañarnos, a no abandonarnos, a no dejarnos solos, porque el Hijo nos ama y porque su anhelo es que prediquemos con poder tu palabra, que vengan tiempos en que evangelicemos a tiempo y a destiempo, que no estamos solos, que ese talento que nos has dado no es para enterrarlo, sino para que lleve fruto y presentarlo ante tu presencia honrándote, y cuando llegue el tiempo en que nos des coronas de vida, las podamos poner a tus pies, porque hemos podido evangelizar, hemos podido llevar a cabo la carrera de la fe. Da los dones y talentos y sorpréndenos llenándonos hoy, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu bautizo y que podamos tener la manifestación del hablar en lenguas. Espíritu Santo de Dios, toma tu lugar, toma tu lugar, toma tu lugar y llénanos para toda buena obra. Fórmanos para toda buena obra. Cusa, rama, quita, la vasalla, la vaquita, la shira. Tú ves el corazón dispuesto y el corazón dispuesto tú no rechazas. Tú ves el corazón que anhela servirte, que anhela obedecerte. Curra, macata, la vasalla, rama, quiaria, shaya. Fiel eres tú, Jesús. Fiel eres tú. Santo, Señor, Espíritu Santo, ven y desciende y encuentra corazones dispuestos que te agraden y que te den gloria y que estén dispuestos a dar la vida, que tengan un compromiso firme en servirte hasta el fin del mundo. Que por corazones que estén dispuestos a dejar sus prioridades y a ir y evangelizar y recorrer lugares, enseñando lo que han aprendido en esta casa, porque tú prometiste estar con nosotros. Tú prometiste ayudarnos y por eso hoy te damos gloria, honra y loor. Te amamos, Señor, y como lo cantábamos, antes ciegos éramos, mas hoy vemos tu luz, mas hoy comprendemos tu llamado y tú vas de la mano con nosotros. Nos regalaste el privilegio de ser salvos, de ser libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.